Comienzo a transmitir.
Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar, cómo utilizar el curso remedial para construir una nueva realidad escolar. En breve daremos inicio. Para esta webinar nos está acompañando el maestro Daniel Corona Cunillé, la licenciada Claudia Ortiz, la doctora Elvia Perrusquia y el licenciado Jesús Pérez. En breve daremos inicio. Bienvenidos nuevamente. Damos inicio. El aforo se ha llenado. Para aquellos que deseen integrarse o compañeros que no se hayan integrado, estamos transmitiendo esta misma webinar a través de nuestras redes sociales, Facebook. Adelante, maestro. Daniel. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Es el segundo webinar que hacemos y por el aforo que hemos tenido, la verdad es que es un aliento y los mensajes que hemos recibido nos animan a investigar más y a hacerles también más propuestas que estamos seguros que les pueden servir en el camino. Mi nombre es Daniel Corona, trabajo aquí en EDB y vamos a empezar con el curso, con el webinar de hoy. Este se titula ¿Cómo utilizar el curso remedial para construir una nueva realidad escolar? 5 claves didácticas para el aprovechamiento académico. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente recordar lo que hemos vivido recientemente y es cómo terminó el ciclo escolar 2019-2020. Y básicamente lo que hizo la SEP es adelantar las vacaciones. El motivo, nosotros creemos, es porque principalmente en primaria se había vuelto un problema porque la capacidad de poder dar clases a distancia pues es bastante complicada y la situación que se generó en la casa también. Entonces yo creo que directamente adelantar las vacaciones es una manera de quitar la presión que todo el mundo estaba viviendo, o por lo menos que vivía gran parte de las autoridades. Por otro lado, también una situación que quedó muy evidente es que había muy pocas escuelas que habían tenido algún tipo de preparación para lo que se vivió, esta cuestión de la escuela en casa, enseñar a distancia. Sí ha habido, no es una cuestión nueva, es algo que ya lleva muchos años, pero directamente ahora todo el mundo se vio abocado a que tenía que hacerlo de manera rápida y obviamente nadie estaba preparado. Lo otro es que tampoco vamos a saber exactamente esta situación, cómo va a afectar a los estudiantes académicamente, porque
mal o bien esto significa un retraso en su proceso de aprendizaje directamente relacionado con el currículum. Esto va a tardarse tiempo en que lo podamos saber, ¿no? Luego, otra cosa que quedó muy clara es que si había una brecha digital que también estaba relacionado con un aspecto sociocultural, esta brecha se está haciendo todavía más grande, porque que además está directamente relacionado con un aspecto socioeconómico, de dinero básicamente, porque aquellos que tienen recursos eh, tienen también la capacidad de dotarles a sus hijos de herramientas digitales y de conectividad, y los que no, pues precisamente no tienen la forma. Y esto hace que cada vez se vaya haciendo más grande la diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Y además con esta cuestión educativa, que es lo que puede dar la movilidad social que todo el mundo busca. También se evidencia que la escuela tenía una función de cuidado y conciliación precisamente en estos momentos cuando dejó de tenerse. En el momento en que van los niños y se quedan en casa, pues precisamente todo el mundo se da cuenta la gran labor que hacía la escuela y los docentes para tener esta contención social. Y ahora precisamente es parte del problema que hay. Luego, por otro lado, como les decía, el impacto académico de lo que hemos vivido no se va a ver sino hasta dentro de 1, 2 o 3 años. Y siguiendo con esto, entonces lo que teníamos que preguntarnos es, ¿qué va a pasar con el rezago académico? Primero, está claro que el rezago era ya algo que existía. Eh, la prueba de esto es precisamente los lugares que tenemos en la prueba PISA, y no vale la pena, yo creo que ni siquiera ahondar en esto. Estamos siempre al final y no hemos podido repuntar desde hace bastante tiempo, ¿no? Como les decía, hay una directa relación en la cuestión académica, escolar, con el nivel socioeconómico. Entonces también esto es una cosa que preocupa, porque ahora que las cosas empiezan a estar mal, precisamente lo más probable es que vaya a bajar más aún el nivel académico en México. Algo que es importante porque si lo que nos puede dar la posibilidad de desarrollo es precisamente que cada vez haya una mejor educación. Por otro lado, otro factor que interviene mucho es la implicación familiar. Ustedes lo saben, que hay familias que se implican directamente en la educación y lo ven como algo importante, y hay otros que delegan completamente esta función que tiene que ser siempre compartida a las escuelas. Y es así, ¿no? Y tampoco tiene que ver con una cuestión económica, porque hay padres de familia que tienen mucho dinero, pero no tienen esta capacidad de reconocer esta situación. Está en todos lados. Por otro lado, como les decía, el tema de digitalización y conectividad. En México, por la misma orografía que tiene, que es bastante montañoso, siempre ha sido como un tema pendiente que pueda llegar Internet a todas partes. Y si a esto aunamos la disposición de equipos de cómputo, pues es un problema. El ideal sería que por un niño hubiera un equipo y que este equipo además tuviera una conectividad dedicada para que pudiera hacer todo lo que se debe hacer a distancia. Pero en muchos de los casos no es así. Los niños tienen que compartir o directamente no tienen, o tampoco existe esta conectividad en sus casas y tienen que buscar o suplirlo de alguna manera, o directamente ya es un problema, ¿no? Y por otro lado, yo creo que un tema que es importante es precisamente que no de ahora, sino de décadas, el sistema educativo en México ha estado muy politizado y las decisiones muchas veces no se toman a partir de lo más adecuado, sino de una realidad política que en estos momentos yo creo que tampoco es motivo de esta charla, de este webinar. Lo que sí yo creo que hay que darse cuenta es la situación familiar que trajo el confinamiento al que estamos aún abocados. Y es precisamente que viene emparejado con una gran incertidumbre. La gente no sabe si va a seguir con el trabajo o si le recortaron el salario o qué va a pasar. Nadie al día de hoy tiene certeza de cómo va a terminar laboralmente o vitalmente cuando se acabe esta cuestión de la pandemia. Y esto genera un gran estrés
personal que lo llevamos todo el tiempo a la familia. Es como una olla a presión. Y esto ha hecho que se vayan exacerbando poco a poco los problemas de convivencia. Hay noticias que hablan de una cantidad de divorcios y peleas que hay. Y directamente la UNICEF, como están viendo, pues denunció el aumento de la violencia intradoméstica en México en contra de niños y adolescentes. Y esto simplemente hace evidente que pues tampoco estamos preparados personalmente con estrategias que nos ayuden a enfrentarnos a esto. Y precisamente yo creo que el motivo de este webinar es volvernos un poco más conscientes al respecto. Y una cosa que no estaba antes es precisamente la presión que los mismos niños están teniendo, que se demuestra en un estrés, y no solamente en eso, sino que hay casos, como lo vimos en una noticia de la BBC, en donde ya hay niños que están sufriendo estrés postraumático. Esto que los soldados que van a la guerra tienen cuando regresan a sus casas. ¿Y esto cómo se vive directamente? ¿O cómo lo vive un niño o un joven, ¿no? Pues le provoca ansiedad, porque no sabe, como nosotros tampoco, ni cuándo va a acabar, ni cómo va a acabar, ni qué es lo que va a pasar. Y cada día las noticias tampoco nos ayudan a tener claridad en esto. Nosotros, como ellos, nos sentimos aislados, o ellos se sienten aislados, porque no pueden estar con la gente que tenían y el entorno en el cual los cuidaban. En este caso también los docentes y la escuela, como les decía. Y también los problemas que se viven en casa, aunque los padres quieran evitarlo, los niños, como los perros, huelen el miedo, ¿no? Y esta transferencia que están haciendo constantemente las familias, pues provoca este estrés que también pasa de los niños, de los padres a los niños y los jóvenes. Por otro lado, imagínense ustedes que nosotros hemos perdido nuestra rutina. Ahora un niño que es como más, necesita como más guía y estructura, en el momento en que la pierde también es una necesidad, ¿no? Ya no tiene esta lógica de ir a la escuela, de ver a sus amigos, de saber qué tiene que hacer cada momento. Y por el otro lado, esto también se ha evidenciado, ¿no? Estar todo el tiempo oyendo las noticias de que cada vez hay más muertos y que cada vez hay más infectados. Los niños están pensándolo. Mi papá va a salir, mi mamá va a salir de casa, se va a contagiar, eso significa que puede morirse. ¿Qué me va a pasar a mí también, ¿no? Cuando llegue, si me llego a enfermar. Y todo esto es lo que les digo, provoca a nosotros y en los niños un estado de depresión y puede llegar hasta a un trastorno de estrés postraumático, que esperemos que no sea así, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que esto ha sido un parteaguas. Hay un antes y un después de la pandemia en la escuela. Y nos tomó con el pie izquierdo a todo mundo. Pero ahora lo que tenemos que reconocer es que el gran reto va a ser el próximo ciclo escolar. Y ahora yo creo que siempre hay alguna posibilidad de dar alguna excusa, pero moralmente creo que no podemos. Y tenemos que estar a la altura de lo que se nos está pidiendo y ir adelante, ¿no? De una u otra manera. Y para eso es que en este webinar queremos ofrecerles estas 5 claves que las hemos conformado a partir de lo que escuchamos de los colegios y la realidad que vivimos nosotros mismos y los padres de familia con los que convivimos, y queremos compartirla con ustedes. Entonces, para ello, yo quiero ahora cederle la palabra a mi compañera Claudia Ortiz, que es la gerente de vinculación académica, para que les empiece explicándoles precisamente, no, esto me tocaba a mí, qué es el encuentro socioemocional. Pues como les decía, los niños van a llegar a la escuela con una herida de haber vivido estos meses y necesitan sobre todo que se vean acogidos, que nosotros en la escuela les abramos este espacio para que ellos puedan expresar sus ideas, puedan sacar todo lo que les preocupa y puedan de esta manera pues sanar un poco su espíritu y abocarse, centrarse en lo importante para ellos y para nosotros, que es continuar con su formación académica y educación.
Y ahora sí, perdón que les había dicho, le voy a ceder la palabra a mi compañera Claudia Ortiz, gerente de vinculación, para que les explique precisamente cómo se tienen que trabajar estos nuevos modelos didácticos ahora que volvamos con el curso remedial. Gracias. Pues sí, efectivamente, no va a ser fácil regresar a las aulas. Vamos a encontrarnos con niños necesitados de cosas nuevas, niños que han tenido que vivir muchas cosas como las que nos platicaba Daniel, pero tenemos que estar preparados. Y ya lo empezamos a hacer. Tenemos y hemos venido trabajando con nuevos modelos didácticos. ¿Cuáles son esos requerimientos para estos nuevos modelos didácticos? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como maestros explorar? Pues por un lado, necesitamos poder tener claras las metodologías educativas en el entorno con el que vamos a trabajar, manejo y aplicación de diferentes software, seguridad y control en el aula, buenas prácticas en el uso de mantenimientos y dispositivos y por supuesto las adaptaciones del contenido digital. Y vamos a profundizar un poquito en cada uno de ellos. Ahora que nos enfrentamos a salir de las aulas y empezar a trabajar desde nuestras casas, sin querer o queriendo, algunos con más experiencia y otros con menos, trabajamos con los aprendizajes mixtos, estos blended learning que nos apoyaron para trabajar a distancia. En la mitad de nuestras lecciones, el alumno tenía que investigar e indagar y la otra parte nosotros. Hubo quien definitivamente dio totalmente sus clases en línea y entonces hizo la misma propuesta didáctica que viene haciendo, pero frente a un monitor. Y lo que se fue creando, y ya hay algunas investigaciones por ahí, fueron pedagogías excepcionales. Estas pedagogías que nos permiten que el maestro ponga en uso sus mejores experiencias. Todos hemos visto que nos enfrentamos y hemos conocido experiencias de nuestros compañeros que se enfrentaron a resolver la situación de la mejor manera, pero ahora necesitamos sistematizar. Durante el proceso remedial necesitamos sistematizar nuestro trabajo. Hemos escuchado muchas cosas de la SEP. Por un lado nos dice que posiblemente trabajemos en un aprendizaje mixto, en donde tengamos a los chicos un tiempo en plataforma y otro tiempo presencial. Por otro lado, quienes tengamos semáforo rojo en nuestra ciudad tendremos que trabajar totalmente en línea, así que preparémonos para ellos. Para prepararnos para ellos vamos a necesitar conocer e indagar sobre diferentes plataformas, diferentes aplicaciones que nos puedan servir para que este aprendizaje mixto, estos aprendizajes que hemos, estrategias pedagógicas nuevas, tengan mayor sentido. Nosotros les hemos puesto aquí algunos ejemplos de lo que tendríamos que empezar a indagar, de lo que tendríamos que empezar a buscar. Tenemos que conocer y poder obtener archivos e imágenes que podamos cargar. Al principio vamos a empezar por indagar lo que tenemos en la red y utilizar lo que ahí se encuentra. Poco a poco nos iremos haciendo expertos y generaremos nuestros propios recursos. Por ejemplo, en el caso de los archivos y las imágenes, hay diferentes opciones. Por ejemplo, academia.edu es un espacio donde podemos compartir trabajos de investigación y contamos con trabajos de investigación compartidos por docentes igual que nosotros, que nos pueden servir para trabajar. Edusanedu tiene otras propuestas. Disanedu tiene recursos interesantes, recursos de interés donde podemos descargar videos, imágenes, etcétera. Otro lugar de donde constantemente sacamos información o videos y tutoriales es el YouTube. Yo les recomiendo que no sea el YouTube cualquiera. El YouTube Edu tiene ya seleccionada la información referente a la educación y nos puede facilitar muchísimo el trabajo de investigación. Vamos a necesitar también bibliotecas y enciclopedias virtuales. Wikipedia es la más común, pero hay otras. Yo aquí les pongo otras opciones: Cielo, Escolarpedia, Biblioteca EDBON, que también cuenta con una gran cantidad de recursos de los cuales ustedes pueden hacer uso, pueden consultar, utilizar y colocar en sus propuestas didácticas con las que vayan a trabajar. Tenemos que conocer cada vez más webs educativas. Sí, la mayoría hacemos uso de los buscadores más comunes, pero hay buscadores específicos como Google Escolar.
Podemos solicitar también a los padres de familia que este sea el buscador predeterminado que pongan en sus computadoras para que los niños no se tengan que meter como en muchas complejidades a la hora de buscar información. Dialnet, que es una web que está diseñada con contenido científico y educativo para que podamos consultar. Vamos a necesitar tutoriales. Educateca tiene una gran cantidad de tutoriales mientras vamos creando los nuestros propios, porque muchos de ustedes ya lo han hecho y se graban en video y se graban con diferentes plataformas y diferentes estilos para poder crear sus propios tutoriales. Y por supuesto tendremos que empezar a crear nuestras propias GIF de animación. Y para estas hay muchísimas aplicaciones. Esto es muy atractivo para los niños. Estos son algunas de las 6 puntos en los que tendríamos que empezar a trabajar como base para crear secuencias didácticas, blended learning, secuencias didácticas mixtas que se vayan ajustando a nuestras plataformas. ¿De qué dependerá la forma en la que la vayamos a utilizar y cómo adaptemos estos contenidos digitales de la plataforma que el Sistema Educativo Nacional o cada uno de los colegios nos establezcan? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y algo que tenemos que tener muy claro cuando empecemos a explorar la plataforma que nos compartan es esta parte. Tenemos que tener, no es lo mismo, y esto es algo que tenemos que tener muy presentes los maestros, no es lo mismo la educación virtual que la educación presencial. De ninguna manera se vive igual. Así es que necesitamos generar cosas nuevas para nuestros alumnos. Empezar a tener mejores resultados con los procesos de formación de nuestros niños. Así que lo primero en lo que tendríamos que trabajar son los reglamentos de uso en casa. Hemos escuchado a varios docentes comentándonos que se han metido a las habitaciones de los niños dando su clase, han tomado los niños la clase con su papá acostado a un lado, en la cocina, en el baño, en las diferentes partes de la casa. Es importante poner reglas muy claras para los padres de familia y que estas reglas las tengan ellos a la mano. Pongámoselas por escrito, no las platiquemos. Hagamos un documento por escrito en donde queden bien claras las reglas de cómo tomar una clase, y esta tiene que ver pues con el lugar, con el horario, con la ambientación, con los recursos, etcétera. Algo en lo que también nos tenemos que hacer expertos, sobre todo por la seguridad de nuestros alumnos y de nuestras aulas digitales, es en la entrada y salida, a quienes autorizamos y a quienes no, cómo generar esas sesiones seguras en donde nosotros tengamos el control de quién entra y quién sale de nuestras sesiones. Tenemos que también tener muy buen uso de los micrófonos y de las cámaras. Y en esta parte del uso de los micrófonos y de las cámaras, recuerden que nuestros niños necesitan sentirse cercanos. Sobre todo por control, la mayoría de nosotros procuramos cerrar todos los micrófonos, cerrar todas las cámaras para que no pierdan el interés los alumnos. Sin embargo, es bien importante que haya una interacción, que los alumnos no estén pasivos durante nuestras sesiones. Recuerden ustedes, el aprendizaje nunca es pasivo. Necesitamos entonces, si apagamos los micrófonos, que las cámaras queden abiertas para que ellos se puedan mirar, para que se puedan estar visualizando constantemente. Démosle la palabra a los niños para que convivan. Y por otro lado, también tendremos que generar reglamentos de comunicación muy claros para los padres de familia. Y cuando hablamos de reglamentos de comunicación, van en dos sentidos. Uno, en cómo vamos a trabajar la comunicación durante la clase, ¿no? Si levantan la mano, esta puede ser literal. A ver, levanta la mano, quiero ver tu mano. Puede ser a través de la plataforma, para que ustedes puedan ir abriendo los micrófonos. Esta, como muchas otras estrategias, pero también los espacios de comunicación directamente con el padre de familia. Recuerden ustedes generar un espacio
de alguna manera oficial para comunicarnos con los padres de familia. Eviten esas comunicaciones individuales, responder WhatsApp de manera individual, todo lo que se atienda tendrá que ser dentro de los grupos, tendremos que tener un correo oficial de la escuela y comunicarnos a través de ellos y nunca con los niños. Siempre todo lo que mandemos tendrá que ser a través de los padres de familia. Esto en cuanto a la seguridad, pero ¿qué pasa con esas lecciones que vamos a diseñar? ¿Qué características tendrían que tener estas lecciones que ya no son lecciones como tal, son diseños instruccionales, porque requieren, a diferencia de cuando tú planeas tu clase, que sabes y vas midiendo lo que vas a hacer, tendremos que poner con claridad en el diseño instruccional. Sí, primero que quiero que vea el video, después que realice la actividad del libro de la SEP, luego que regrese y haga un juego, después que imprima y realice una actividad. Es decir, tengo que tener muy claro este proceso y para ello primero recomendamos que analices qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, que generes una ruta de cómo vas a iniciar y cómo vas a evaluar el proceso para que en función a eso y ya cuando lo tengas en blanco y negro, entonces puedas organizar los recursos digitales y colocarlos dentro de tu plataforma o de tu espacio en donde vas a dar tu clase y los conviertas entonces en un contenido educativo. Recuerden siempre que todas las actividades que ustedes realicen deben de ser atractivas para los niños. Deben de ser actividades que aún a la distancia motiven a los alumnos, que generen interacción, en donde los niños puedan, una vez que terminaron la clase, pararse y decirle al adulto que les acompaña lo que hicieron, porque eso nos habla de la motivación que sintieron al realizar el trabajo. Si el niño empieza a perder la motivación, empieza a perder las ganas de hacerlo, va a dejar de comentarle al adulto lo que pasó. Entonces necesitamos que nuestras interacciones a una distancia incluyan juegos, desafíos, cuentos, actividades que sean realmente motivadoras y, ¿por qué no? A lo mejor que vayan acompañadas y dejan de tarea siempre un equivalente de juego libre. Nuestros niños también lo necesitan y esto debe de ir en el reglamento que le demos al padre de familia. Y por supuesto, y algo que hay que mantener es el contacto y la cercanía. Que los alumnos, aún estando lejos, sientan que estamos cerca. Generemos proyectos, generemos aprendizajes por descubrimiento, démosles la posibilidad de que estos proyectos los hagan en familia o que los hagan con algunos compañeros a través de la distancia. Este tipo de actividades les van a permitir a nuestros alumnos, además de la retroalimentación, una regulación de sus propias emociones al convivir con otros. En el encierro necesitan convivencia. Así es que procuremos que nuestras secuencias didácticas incluyan todos estos elementos que son súper importantes. Es importante también que a la hora que ustedes desarrollen sus secuencias didácticas, no se olviden de algo. De preferencia, nunca trabajen en el teléfono celular. Sabemos que a veces no hay opción, eso es lo que hay. Pero en la medida de lo posible, dense la oportunidad de desarrollar sus secuencias, sus secuencias didácticas, sus diseños instruccionales desde una computadora, desde una tableta, desde otro tipo de aparato, porque por muy inteligente que sea el teléfono, siempre tiene sus desventajas y sobre todo en el proceso de visualización. Y recomienden a los padres de familia que no sea a través del teléfono celular donde los niños reciban la clase, porque se pierden. Ellos normalmente van a estar haciendo otra cosa, eso es normal, no nos angustiemos por esto. Pero sí es más fácil centrar su atención si tenemos un aparato, un dispositivo adecuado. Para el uso de estos dispositivos será muy importante que ustedes generen manuales. Manuales muy sencillos. Pensemos un poco que ya cuando entremos al remedial, muchos de nuestros papás van a estar trabajando. Ya no van a estar presenciales con nuestros pequeños. Algunos tendrán la posibilidad, la mayoría no. Entonces, generemos tutoriales de uso de cómo entrar a nuestra clase, de cómo usar nuestras lecciones de manera sencilla, clara y con la mayor cantidad de imágenes posibles
para que no importa si es el hermano mayor, la abuelita o el papá o la mamá quienes pueden estar con los pequeños, puedan entrar a nuestras clases de la mejor manera. Y esto se ve un poco complicado, pero mi compañero Jesús Pérez, que es nuestro gerente editorial, les podrá compartir cómo nosotros estamos visualizando las secuencias de aprendizaje desde EDB. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes. Ahora hemos escuchado todo este preámbulo. Ahora sí vamos a ponernos e imaginarnos ese primer día de clases. Ese primer día de clases donde van a entrar directamente el remedial. Será en agosto, será en septiembre, la pandemia ya nos dirá, esperemos que pronto. Y este curso remedial pues tendrá diferentes características a las que estamos acostumbrados. Quizá la más importante es que la mitad de los niños van a estar en el salón de clases y la otra mitad va a estar en casa. Lo que se espera es que un día vayan unos, el otro día vayan otros y la mayoría de la semana sigan estando en casa. Entonces tendremos que identificar este tipo de nuevos modelos de enseñanza para llevar a cabo estas nuevas maneras de llevar la clase, porque eso además tendremos que entrenar ahorita, porque seguramente, y como todos los expertos dicen, pues regresaremos a un confinamiento a finales de año con un rebrote del coronavirus. Entonces, más vale que vayamos adecuándonos, no nada más estas 3 semanas del remedial, sino al futuro. Entonces, lo que les decíamos es el Blended Learning y la propuesta que nosotros les vamos a hacer para que la apliquen en su salón de clases es el Flip Classroom. El Flip Classroom, vamos a explicarlo de manera muy rápida, está organizada en 3 momentos que veremos en la siguiente pantalla. El primer momento es antes de que ustedes estén en contacto con los alumnos. Lo que nosotros proponemos como modelo de curso remedial es que antes de que lleguen al salón de clases, los niños tengan contenidos multimedia. Que estos contenidos multimedia les den ciertos contenidos que van a ver en el salón de clase con ustedes y que de alguna manera ustedes ya fueron trabajando durante estos últimos 2 meses que duró el fin del ciclo escolar. Hay un momento intermedio, un momento durante, donde ustedes tendrán esta interacción con los alumnos. Esta interacción, como lo hemos dicho, pues podrá ser a distancia, podrá ser presencial, pero es una interacción de ustedes. Para después llegar a un momento de ejercitación que otra vez será en casa, los alumnos en sus computadoras, en sus escritorios particulares, para seguir reforzando el contenido. Y bueno, este curso remedial lo proponemos en 6 momentos. El primer momento es el encuentro de conciliación socioemocional. Ya lo platicaba nuestro director, los alumnos llegarán diferentes a como ustedes los dejaron de ver, porque recordemos que ustedes tomarán con los alumnos, independientemente del cambio del ciclo escolar, verán a los mismos alumnos que dejaron cuando empezó la pandemia. Y estos alumnos habrán cambiado de muchas maneras. Habrán cambiado por pérdidas personales, pérdidas materiales. A lo mejor algunos niños ya no podrán estar con ustedes en el aula. Es decir, habrá una serie de pérdidas y ustedes serán los primeros en encontrarlos, en encontrarse a esos niños que tendrán ciertas cosas que tendrán que resolver. El segundo punto es el aprendizaje multimedia, que como lo decía en la diapositiva pasada, son contenidos que los alumnos tendrían que trabajar en casa para llegar con ustedes con ciertas preguntas, que sería el punto 3. Estas preguntas de comprensión que ustedes tendrían que recibir antes de llegar a esta facilitación y encuentro para que sepan cómo vienen los alumnos, si entendieron o no entendieron el contenido multimedia, si lo que aprendieron, si lo que entendieron en casa los últimos 2 meses lo traen suficientemente sólido. La facilitación y el encuentro, que es con ustedes, ya sea digital o ya sea presencial, pues tendrán ustedes que hacer uso de ciertas herramientas. Por último, es el después, en este Flip Classroom, es la ejercitación para llegar a la evaluación del curso remedial. Ahora, si vamos al siguiente punto, vamos a explicar el encuentro de conciliación socioemocional.
¿Qué es lo que nos, como editorial, creemos que es lo óptimo? Ustedes pueden hacer sus propias conclusiones, pero les sugerimos esta. Es que el encuentro socioemocional lo hagan a partir de un recurso literario. ¿Por qué un recurso literario? Pues ustedes y nosotros sabemos lo importante que es la literatura para entenderse a uno mismo y entender al mundo. Y muchas veces cuando uno trata de encontrar las palabras adecuadas para decir algo, para expresarse, pues simplemente no salen. Y la literatura funciona mucho como este anclaje, como este gancho para disparar estos sentimientos que tenemos, estos pensamientos que estamos girando y que a lo mejor no nos atrevemos o no tenemos las palabras para expresarlos. Este ejemplo que les enseñamos, por ejemplo, es un libro de literatura de primero de preescolar, donde les explico rápidamente, hay un niño que se llama Manuel, que tiene una tortuga, Leopolda, que muchos niños se podrían identificar con sus mascotas, y esta mascota se muere, ¿no? Y entonces al final del libro va con su mejor amigo Oscar al mar. Y me voy a permitir leerles un pedacito para que vean cómo podríamos trabajar el encuentro socioemocional a partir de la literatura. Y se los leo. Los dos amigos avanzaron hasta que las olas les acariciaron la cintura. En ese momento, Oscar puso la almohada inflable sobre el mar y Manuel colocó a Leopolda, la tortuga, encima de aquel pequeño colchón de aire. Sin decir nada, empujaron la almohada mar adentro. A Manuel se le llenaron los ojos de lágrimas. La tortuga parecía dormida, oculta para siempre en su caparazón. Quizá, pensó Manuel, en el mar estuviera el cielo de las tortugas del que habló su abuelo. Tal vez entonces Leopolda sacaría de nuevo su cabeza escondida y hablaría la lengua de los océanos. Con este pequeño extracto del libro, pues estamos tocando temas muy importantes. La pérdida de un ser querido, qué hay en el más allá, y no necesariamente todos sus alumnos habrán perdido algún ser querido, que lamentablemente es muy probable, pero tendrán este encuentro, tendrán esta sensación de sanación, de poder hablar sobre esta lectura y entonces sí sacar eso que tienen dentro y que quizá está oculto y no han hablado con alguien más. Entonces este es el primer encuentro, el encuentro socioemocional. El siguiente momento es el aprendizaje multimedia. Lo que les vamos a enseñar ahora es un video que nosotros proponemos, que es de quinto de primaria, sobre tipos de oraciones. Es de español. Entonces vamos a verlo y ahorita regresamos a la presentación. Vamos a ponerle pausa. No se escucha. Si le podrían subir. Hola, Cervantino, ¿qué haces? Hola, Sócrates. Estoy tratando de organizar mis oraciones. Es muy interesante estudiar los diferentes tipos de oraciones. Esto te ayudará a escribir textos coherentes que se entiendan bien. Pero cuéntame, ¿cuál es tu problema? Es que fíjate que tengo una serie de oraciones que me encargaron de tarea organizarlas según lo que expresan, pero la verdad no tengo muy claro cómo organizarlas. Las oraciones que tengo son Luisa anda en bicicleta, esa computadora no es mía, ¿cómo te llamas? ¡Qué felicidad! Y vete a casa. Seguramente ya te diste cuenta de que todas son oraciones completas. Pero ahora lo que debes observar es que cada una tiene una característica especial. Unas tienen signos y otras expresan algo muy particular. Justo, tengo un par de oraciones que tienen signos. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Que es interrogativa. O ¿qué felicidad? Que es exclamativa. Esas dos ya las clasificaste correctamente, pero todavía te faltan tres. Pon atención. Luisa anda en bicicleta es una oración afirmativa porque nos está diciendo la acción que realiza. La computadora no es mía, es una oración negativa que expresa que algo no me pertenece. Por último, vete a casa es una oración imperativa porque nos está dando una orden. Eso quiere decir,
que para poder clasificarlas tengo que poner mucha atención en qué estoy expresando. Así es. Te lo voy a explicar un poco más a detalle. Los diferentes tipos de oraciones nos ayudan a expresar diferentes tipos de emociones e ideas. Por ejemplo, los instructivos para usar un aparato electrónico y las recetas están escritos de forma imperativa, porque nos ordenan lo que debemos hacer. Claro, eso quiere decir que puedo clasificar mis oraciones como afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Lo has entendido a la perfección. Ahora te toca a ti seguir identificando los tipos de oraciones que escuches o leas. Bueno, como pudimos escuchar, en el Flip Classroom sería el momento de antes de que ustedes interactúen con sus alumnos. Es decir, es el punto 2, donde pueden ser recursos, como ahora les proponemos del editorial, pero ustedes tienen una cantidad de recursos infinita, donde podrían elegir este tipo de lecciones. El siguiente punto, el punto 3, es las preguntas de comprensión. Nosotros les proponemos que tengan identificadas algunas preguntas referentes al video, al recurso multimedia que han mandado a sus alumnos, para que ellos lo respondan y entonces, antes de que tengan esta facilitación y encuentro, ustedes sepan cuáles son los puntos en los que están flojos. Entonces, ahora les vamos a enseñar cómo lo tenemos nosotros para nuestros usuarios, pero ustedes serán libres de acoplarlo a sus necesidades. Ahora podemos ver la plataforma de DB y vamos a entrar directamente a una cuenta del maestro. Esta cuenta del maestro, bueno, como verán, estamos metiendo usuario y contraseña y entraremos al visor general. Nos está pidiendo que si guardamos la clave, ahorita le vamos a dar que no. Y vamos a ir a tipos de oraciones, que es el video que entre todos vimos. Ahora vamos a ir al ejercicio, tal como lo verían los alumnos, donde pues tendrán 3 preguntas de comprensión, donde ellos responderán lo que entendieron del video o de cualquier otro recurso. Los alumnos arrastrarán, verán, pondremos ahora interrogativa y los demás, pues bueno, ahí nos volveremos locos y pondremos todo mal para que veamos cómo ustedes podrían tener una retroalimentación donde no necesariamente todos entendieron el material audiovisual que se les proyectó. Ahí el alumno tendrá su calificación y ustedes en su plataforma, en la plataforma docente, así como nosotros lo proponemos en la editorial, tendrían información de quiénes son los alumnos que han respondido este cuestionario. En este caso, por ejemplo, vemos que un alumno respondió, nosotros vemos quién es, y ya cuál es el alumno, etcétera. Regresamos al tipo de reactivos que respondió, cuáles fueron los reactivos que respondió, si respondió 2 de 3, cuándo lo respondió, 25 de julio, y bueno, lo podrían exportar directamente a un Excel. Pero solamente es una manera en la que nosotros les proponemos. Como les he dicho, el curso remedial o la organización que les estamos dando es para que ustedes la adecúen a sus propias necesidades. El siguiente punto sería la facilitación y encuentro. Y esto es donde ustedes siempre han tenido mucha relevancia, pero ahora sí es en el momento en el que se encuentran con sus alumnos. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, tendremos 2 maneras de enfrentarnos a ellos. Pues será una en un aula que tendrá la sana distancia y todos estarán todavía con estos tapabocas, sanitizado todo, pero también ustedes estarán en clases online, donde tendrán que explicar ciertos contenidos. Y es aquí donde toma relevancia que ustedes tengan esta información previa de qué aprendieron, qué entendieron sus alumnos, qué es lo que no entendieron, y por ello es importante que tengan esa información a la mano. El siguiente momento después de la facilitación y el encuentro es la ejercitación.
Y esta ejercitación nosotros se las proponemos de alguna manera secuenciada, y este curso remedial de acuerdo, como lo vemos en la siguiente pantalla, de algunos aprendizajes, alguna propuesta que le hacemos. ¿Podemos pasar a la siguiente pantalla, por favor? Bueno, creo que se trabó. Ya. Bueno, lo que les enseñamos aquí rápidamente, ustedes otra vez tienen la decisión final, pues ya en la segunda celda, pues vemos el tipo de video que se proyectó, y algo que es muy importante y que nosotros les proponemos es que sigan la dosificación CEP. ¿Por qué es tan importante que sigan la dosificación CEP? Porque son los aprendizajes mínimos que les están sugiriendo desde la Secretaría que cubran en este remedial. Es lo mínimo que se espera. Nosotros sabemos que ustedes como instituciones pues siempre tratan de dar un poco más para que los alumnos no se vayan con lo mínimo, pero para este remedial sí les sugerimos que vayan con la dosificación CEP. En este caso, como lo podemos ver en la otra miniatura, pues es la página del libro CEP donde se vio lo de oraciones interrogativas y exclamativas. En las siguientes dos páginas tiene que ver ya con una ejercitación propia de este contenido que vieron desde el aprendizaje, desde el contenido multimedia, que ustedes debieron ya haber socializado con sus alumnos, que ustedes debieron haber resuelto dudas y por lo tanto profundizar en algún aspecto que ustedes crean necesario, para después de que esto lo lleven a casa, y esto sería el tercer momento del Flip Classroom, vayan a la evaluación, que es el punto 6. Esta evaluación pues ya no será solamente sobre un contenido, sino será, y nosotros les proponemos también que sea una plataforma digital, pero ustedes lo pueden hacer también desde su lápiz y papel, etcétera, como ustedes crean, pues ya sería sobre los contenidos específicos de todo el curso remedial. Tienen que creerse que a lo mejor esta manera de trabajar, como se las decía desde el principio, pues va a ser una manera de trabajar que van a tener que ser repitiendo durante el ciclo escolar por la posibilidad de un rebrote. Entonces, más vale que nos vayamos preparando para esta nueva manera de trabajar. Lo que sí es importante mencionar es que esta nueva manera de trabajar va a requerir que sus alumnos, guiados por ustedes, pues sean autogestores de su aprendizaje, que maduren muy temprano en unas habilidades que no necesariamente las tenían desarrolladas en años inmediatamente anteriores, que sean autoaprendices. Y para ello, la doctora Elvia Perrusquia Máxima, gerente de Investigación y Desarrollo Pedagógico, les va a hablar sobre el aprendizaje autónomo. Buenas tardes, profesores. Y bueno, como mencionaba Jesús, en esta época donde hemos tenido la necesidad de estar trabajando con nuestros estudiantes a distancia, pues también ellos han tenido la necesidad de modificar sus estrategias de aprendizaje. Y creemos que una que deben desarrollar es llegarse a ser aprendices autónomos. Para ello nosotros hemos creado una serie de estrategias con base en dos teorías. Una que tiene que ver con la mentalidad de crecimiento que fue construida por la doctora Carol Dweck, y la segunda se llama GRIT, y esta fue desarrollada por la doctora Angela Duckworth. Estas dos teorías nos permiten tomar ciertos elementos para promover este aprendizaje autónomo en los estudiantes de educación básica. La primera teoría, que tiene que ver con la mentalidad de crecimiento, nos habla de que existen dos tipos de mentalidades, una fija y una de crecimiento. Y las diferencias son las siguientes. La mentalidad fija es aquella que evita los retos. Por el contrario, la mentalidad de crecimiento acepta los retos y los desafíos, busca constantemente ponerse retos nuevos. La mentalidad fija evita los obstáculos, busca siempre realizar actividades que le son familiares. En cambio, la mentalidad de crecimiento
siempre busca superar la adversidad, busca superar los errores, aprender de ellos. La mentalidad fija, no se esfuerza en realizar cosas difíciles, cree que el talento es lo único que importa, mientras que la mentalidad de crecimiento siempre busca ponerse metas de largo alcance para lograr metas que siempre le van a representar un reto. La mentalidad fija no acepta la crítica, en cambio la mentalidad de crecimiento sabe que puede aprender de los errores que comete y de aquello que sabe que puede estar mal hecho, o a partir de las críticas constructivas. La mentalidad fija no está contenta cuando otra persona obtiene éxito, en tanto que la mentalidad de crecimiento aprovecha a las personas que sabe que son exitosas para aprender de ellas. Esto con respecto a la mentalidad de crecimiento. Con respecto al grit, que es la otra teoría que estamos utilizando, para el grit es mucho más importante las habilidades que no son cognitivas, las habilidades que no miden los coeficientes intelectuales. Y también esto es importante porque el grit nos dice que la inteligencia no es innata, no se nace con ella, sino al contrario. Las personas que son genios se entrenan, como Albert Einstein o Charles Darwin, quienes cuando estaban en la escuela se creía que eran poco inteligentes y hasta que tenían problemas de aprendizaje, pero en realidad sus mentalidades los enfrentaban a situaciones que no eran desafiantes, y por ello, con esfuerzo y tenacidad, lograron sus grandes descubrimientos científicos y sus inventos. Para el grit, el coeficiente intelectual podría considerar que la inteligencia es innata, y en tanto que para el grit es todo lo contrario. Para el grit lo importante es el esfuerzo, la perseverancia y el desarrollo de habilidades no cognitivas. Con estos dos elementos teóricos, hemos creado 8 estrategias no cognitivas para promover el aprendizaje autónomo. Y estas 8 estrategias que pondremos a su disposición son las siguientes. La primera tiene que ver con disciplina y autocontrol. La siguiente diapositiva, por favor. Disciplina y autocontrol. La siguiente puerta sería la inteligencia es como un músculo y si lo ejercitamos se fortalecerá. La tercera puerta tiene que ver con si no te equivocas hoy, no aprendiste nada nuevo. Es lo de aprender a partir del error. La siguiente puerta es nunca digas no puedo, di no puedo aún. La quinta puerta es un buen consejo es el regalo más grande, acéptalo aunque parezca un regaño. La siguiente puerta es todos aprendemos de diferente manera, intenta descubrir la tuya. La siguiente puerta es el conocimiento es como los lentes que nos ayudan a ver la belleza del universo, apasionate y póntelos. Es decir, hay que enseñarle a los niños a partir del aprendizaje autónomo a aprender en todo momento. Y la última es la mentalidad de crecimiento y el grit no solo te sirven para tener éxito en la escuela, sino para la vida. Es decir, necesitamos que nuestros estudiantes a partir del aprendizaje autónomo logren un aprendizaje permanente. Y también en este proceso de aprendizaje hay un papel importante en la familia. Y al respecto, le cedo la palabra a mi compañera Socorro Santillana, coordinadora de vinculación académica. Gracias, Elvia. Buenas tardes a todos. Nosotros vamos a hablar acerca de la implicación de la familia dentro de nuestro entorno educativo. Para ello, hemos estado revisando a aquellos especialistas que realizan una comunicación en crisis y que nos sugieren que estemos muy claros y preparados ante esta nueva normalidad vamos a comunicar. Hemos contemplado 5 aspectos que podrían ser de utilidad para sus instituciones y el
la medida de la comunicación. Este equipo de comunicación será quien informe frecuentemente, que describa cómo se están tomando, tener una comprensión. Él va a tener que procurar informar parcialmente y no esperar a tener todas las respuestas. Hay que irlo haciendo poco a poco para poder pasarlo, primero que nada, a los docentes y a los empleados que laboran con nosotros en estas instituciones, para dar una visa transparente, honesta y poder seguir todos la misma ruta de lo que queremos informar. Ofrecer un acompañamiento en la medida de lo que sea posible. Poner un énfasis en ser empáticos para ser asertivos con la situación que está viviendo la escuela. Luego vamos a hablar del tercer punto, que es lo referente a los padres de familia que hoy por hoy ante esta situación se han vuelto nuestros aliados y se han preocupado por atender a sus hijos en su mayoría, independientemente de la situación que viven, de tener que trabajar y estar atendiendo a los chicos para la cuestión académica. Nosotros como colegios tenemos que centrarnos que ellos son lo más importante para dar la información. Si bien algunos regresarán a sus labores, los chicos quedarán al cuidado de alguien más y poder tener esta orientación, como comentó Claudia en un principio, pensar en generar esos pequeños manuales que sean sencillos para que las personas que estén al cuidado, que orienten, que acompañen a los estudiantes pequeños y adolescentes, tengan la información prudente para poder realizar y acercarse a este sistema mundo digital. Los chicos que estarán en el aula trabajarán en el aula, pero los demás tendrán que ir compensando los días que no asistan a ella y tendremos que seguir usando este método. Hay que generar estrategias para que reconozcan la importancia que tienen nuestras instituciones educativas, la escuela, que no solo es para educar, sino que también es un espacio de cuidado y de conciliación entre nuestras familias. En lo referente a la comunidad educativa, serán ustedes la fuente principal de información ante los problemas que se vayan presentando, ir haciendo los ajustes de acuerdo a sus propias necesidades, buscar ser lo más transparentes posibles, explicarles el qué, el cómo y el por qué de las situaciones y las decisiones que se están tomando dentro de la institución. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que generar una comunicación proactiva. ¿Esto qué quiere decir? Usar todos los medios posibles para poder comunicar, porque la situación a la que nos podríamos encontrar como colegio han tenido que vivir algunas instituciones es que los padres a veces se quejan de que no tienen información, que van recibiendo la cuentagotas o que no llega para ellos y no saben de qué manera ayudar a sus hijos. Hemos de contemplar que esta es una oportunidad para llevar a aquellos pequeños y a los estudiantes a lograr nuevas habilidades, a tener una habilidad al saber que tengo planeada mi sesión dentro de las labores escolares, el sitio donde voy a trabajar, que esté al usado, un tiempo, un horario, seguir rutinas como de la vida cotidiana. Les da a los chicos la habilidad de autorregularse y tener una autodisciplina. Enseñémoslos a aprender, enseñémoslos a ser empáticos para tener unos mejores seres humanos y no nada más vivir esta situación como una crisis, sino como una oportunidad. Les cedo la palabra a Daniel, que tiene algo más que comentarles. Gracias. Pues con esto se está terminando ya el webinar que preparamos para ustedes, pero sí quería hacer una pequeña reflexión final. Y esta reflexión parte directamente de lo que nosotros mismos como trabajadores hemos vivido. Y muchas veces se nos olvida que estamos también trabajando con quizá lo más precioso y sensible y que tenemos que enseñarles cosas que muchas veces a nosotros se nos olvida. Entonces, cuando empezó todo lo que estamos viviendo, pues así como la mayoría de las personas, nosotros también vivimos un momento de crisis, de no saber qué hacer. Y la fuente que sirvió para impulsarnos y hacer cosas nuevas es precisamente la mentalidad de crecimiento. Y si se ponen a ver, también hay como un paralelismo. Esto se aplica a los niños, pero nosotros lo podemos aplicar a nuestra propia realidad. Por ejemplo, ahora tenemos enfrente el gran reto del curso remedial y podemos enfrentarlo de varias maneras. Hay que verlo como un reto que podemos aceptar y hacer algo con él para crear algo nuevo y diferente. Nos podemos dar fácilmente por vencidos,
Pero si tenemos la mentalidad de crecimiento, este es un momento muy difícil que tenemos que persistir porque es adverso a nosotros, pero si antes han podido salir de peores situaciones, generaciones anteriores, nosotros lo vamos a poder hacer también. No hay que olvidarlo. Ver que el esfuerzo puede ser algo inútil. Muchas veces cuando estamos en medio de la batalla nos sentimos un poco desfallecer, pero estoy convencido porque lo vivimos nosotros también, que si hacemos un esfuerzo, tarde o temprano, esto se va a convertir en un logro. Y si no, por lo menos tenemos la conciencia de que hicimos todo lo que pudimos para poder llegar a buen puerto. Por otro lado, es ignorar la retroalimentación. La retroalimentación en este caso viene directamente del entorno nuestro, de qué es lo que están diciendo nuestros padres de familia, de cómo lo están viviendo. Ellos nos están dando mensajes que nosotros tenemos que utilizar para precisamente escuchar eso como si fuera una crítica de la realidad, porque esto está cambiando mucho, y dar una solución o aprender de eso y buscar qué vamos a hacer. Luego podemos sentirnos amenazados, a lo mejor no por el éxito, pero por toda la situación actual que tenemos ahora. Pero también podemos encontrar inspiración en logros que hemos tenido en el pasado para poder sentir esta seguridad que necesitamos y poder proyectarnos a futuro. Entonces, dos cosas muy importantes que yo creo que hay que tener en cuenta. Estamos viviendo un momento de destrucción. Todos los paradigmas que teníamos por la situación que estábamos viviendo en la pandemia se han trastocado o se han roto o están en transformación. Es de destrucción. Pero podemos tomarlo y abrazarlo para volverlo un momento de destrucción creativa. Aprovechar esta situación para hacer una propuesta. Los problemas que vivimos estaban allí. Allá había gente que había avisado que podía venir una pandemia desde hace tiempo. También todo lo que estamos viendo como soluciones estaban allí también. Y ahora lo que ha pasado es que se ha adelantado y ha tomado mucha más velocidad el cambio. No nos queda de otra más que abrazarlos. Y una cosa que creo que es muy importante, empezar a crear comunidades. Yo estoy convencido que los colegios que mejor han llevado esta situación son los que han mantenido una buena comunicación, que es el vínculo básico para construir una comunidad. No es el único, pero sí es el más básico. Y ahora que estamos a distancia, pues es uno que es fundamental. Entonces, con esto quiero simplemente hacer esta última reflexión que me puse a buscar y saben que Einstein dicen que lo dijo mil cosas, pero esta sí es una frase que dijo y se le puede decir que es así, que es una locura, ¿no? Pensar hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, el próximo ejercicio que nos toca por hacer es el curso remedial. Podemos utilizarlo precisamente como un ejercicio para saber que podemos hacer cosas nuevas y crear a partir de todo este caos que estamos viviendo. Y entonces con esto termino, abrimos los micrófonos para la gente que quiera participar con preguntas o comentarios y agradecerles la presencia que han tenido tanto en el webinar como en la transmisión de Facebook y empezar de nuevo con esta situación con buena cara y buen pie. Yo aquí tengo una pregunta que entró al chat. Nos preguntan que si toda la información que estamos brindando se puede ocupar en cualquier nivel educativo o solo es para el nivel de primaria. Clau, ¿nos podrías dar respuesta, por favor, acerca de lo que hablaste? Bueno, si no yo... ¿Alguien que nos pudiera ayudar, Jesús, sí. por favor? No, definitivamente esto no es de un solo nivel. Hay que tener en cuenta de que los niveles más bajos, es decir, preescolar y los primeros grados de primaria, son los que es más difícil porque los niños no han desarrollado todo lo necesario y de hecho como parte del proceso cognitivo, pues tienen que embarrarse, escribir, dar marometas, etc. Pero yo creo que a partir de tercero, cuarto y de quinto seguro y hasta
todas las etapas, pues esto se puede aplicar. De hecho, esta misma estructura funciona para cursos universitarios, en donde a la distancia hay un momento de reflexión, de ver videos, hay un momento de preguntas y luego un momento de poner en común y de resolver dudas con el docente. Otra petición que nos hacen, si en esta webinar vamos a poder compartir algún material de lo que hemos presentado, por favor. Sí, como lo dijo Elvia, hemos hecho esta, y además lo difundimos en un desafío a toda la comunidad educativa que conocíamos. Muchos de ustedes no los conocemos, pero ahora lo que vamos a hacer es las 8 puertas sin entrada, y se llaman así porque es un cambio actitudinal lo que se busca tener, van a estar para ustedes. Lo vamos a poner a su disposición para que lo puedan utilizar. De la misma manera, nos preguntan si podríamos indicar la fecha en que ya podrán verlo en algunas de nuestras redes sociales. Han preguntado si quedó grabado este webinar. Sí, en efecto quedó grabado, pero nosotros les mandaremos vía correo, ¿verdad, Daniel? Información para que puedan volverlo a ver. Sí, es así. Está, de hecho, transmitiéndose en directo en Facebook Live y se va a quedar allí. Entonces, lo que vamos a hacer es, tanto a los que estuvieron presentes como a los que no pudieron entrar, o que vamos a enviarles un correo en donde les vamos a dar la liga para que puedan descargar los materiales estos de las 8 puertas para desarrollar el aprendizaje autónomo en sus alumnos. Y esto está más dirigido a primaria, porque además es cuando hay que empezar a fomentar esta habilidad de aprender a aprender. Y también vamos a poner las ligas para que puedan verlo y compartirlo con la comunidad que ustedes quieran. Yo por aquí ya no tengo más preguntas. Aldo, ¿tú tienes alguna otra que podamos externar antes de que abra los micrófonos, Alberto? O abrámoslos ya si no tiene nada más. Alberto, es importante escuchar a la gente. Claro que sí. Vamos, Alberto, ¿podríamos ir abriendo micrófonos, por favor? Hola, buenas tardes. Claro que sí. Tengo unas preguntas. Daniel, nada más me das el anfitrión, por favor. Tengo una pregunta antes. Por correo electrónico nos hicieron llegar. ¿Qué aplicación o plataforma me recomiendan para mis clases en línea? Pues miren, hay un montón de plataformas que pueden utilizar. Nosotros directamente tenemos las nuestras, que es EDB-ON, que funciona con Google Classroom, y también tenemos otra que es Exemptia, que sería como una versión cerrada de Google Classroom. Pero hay muchísimas más. Lo que es importante siempre en cuanto a las plataformas es que sean abiertas, y cuando me refiero a abierto es que puedan introducir contenidos, modificarlos, porque hay plataformas que nada más utilizan el contenido restringido de un editorial o de un grupo o de lo que sea. Y aquí lo que se trata es que el trabajo que hacemos nosotros es prepararles el terreno para que no tengan que estar perdiendo tiempo preparando clases, pero con la libertad suficiente para que puedan hacer la propia. También es importante esta labor porque es la base con la cual todo un colegio o todo un grupo de colegios puede tener y asegurarse que van a tener los mismos aprendizajes esperados al final, y que cada maestro pueda adaptarlo a su capacidad y a su forma particular de dar clases. Gracias, Daniel. Por favor, pediré a los docentes, quien guste tomar la palabra, levante la mano y abriré su micrófono. Profesor David, tiene el micrófono abierto, por favor, lo escuchamos. Si no, tengo ya también el micrófono abierto para la maestra Ivonne. Maestra Ivonne, ya tiene el micrófono, solamente activemos del lado inferior izquierdo el micrófono. Ok, ahí ya me escucha. Le escuchamos, profesor David, adelante. Bien.
Soy director de la Escuela Telesecundaria Juan Antonio Peregrino López, acá en Tabasco. Tengo por ahí, no está muy bien, me gustó muy bien su webinar. Creo que me ofrece algunas cosas interesantes que puedo compartir con mis maestros. Y desde luego, ¿no? Tengo también la inquietud de que tengo un alumno en el primer grado, pasó al segundo grado totalmente sordo, y me llega por ahí también otro más a primer año que tiene las mismas características. Pero ahora sí, ¿qué material podrían ofrecerme ustedes? Porque si vamos a manejar la teoría de Carroll, ¿no? Pues ahí sí puede funcionar, creo yo, si echamos a andar, ¿verdad? A través de la computadora, muchas cosas. ¿Algo que puedan ofrecerme por ahí ustedes, los expertos? Daniel, tienes apagado tu micrófono. No, está Perdón, nuestro director que estaba respondiendo. Que pediría que estaba Elvia, que la directora de investigación pedagógica, pero creo que también tenemos problemas porque se salieron y no han podido entrar. Nosotros nos centramos no en educación especial, pero creo que esta misma lógica funciona para cualquier persona. Además, yo creo que el referente más grande que podemos tener de alguien con estas características es Helen Keller. Es el epítome de la mentalidad de crecimiento, porque en aquel entonces nadie creía que alguien con las características de Helen Keller podía llegar a donde llegó. Entonces, básicamente yo creo que sería la manera de los mismos conceptos adaptarlos. En el caso yo creo que de la gente que no escucha, no es tan difícil porque pueden ver y pueden leer. Yo creo que cada vez se complica más con esta situación de si tienen otro tipo de carencias. claro. Pero yo creo que puede aplicarlo tal cual. Es decir, como les digo, estos conceptos que nosotros le estamos ofreciendo, directamente nosotros nos lo aplicamos en primera persona. Yo creo que es la manera en que hemos podido además bajarle el nivel de incertidumbre y por lo tanto de angustia que estamos viviendo, recordando que como personas, como seres humanos, tenemos la capacidad de aprender y en esta situación nueva que estamos viviendo, pues es precisamente lo que necesitamos. Desaprender lo que teníamos antes, que era la parte cómoda, la zona de confort, y lanzarnos a la piscina de todo lo nuevo que va a venir. A nosotros también nos ha pasado tener que pelearnos con la tecnología y aprender aplicaciones que no conocíamos. No sé si le pude responder. Sí. Es importante, si también lo que quieres contenido, es decir, si lo que requiere es contenido para ese pequeñito que ya llega primero en ceros porque no sabe leer y escribir, ese chiquito de segundo que tampoco cursó primero de manera correcta, puede dejarnos sus datos, nos ponemos en contacto con usted y podríamos mandarle promoción de nuestros materiales o darle acceso temporal a nuestra plataforma para que desde ahí pueda descargar algunos recursos adicionales. Gracias, muy amable. Gracias, profesor David. Perdón, Alberto, a mí me gustaría agregar algo, y eso fue una pregunta que vi muy al principio, pero que me parece sumamente importante responder. Cuando Claudia hablaba sobre Wikipedia y la pertinencia de utilizar esta plataforma o alguna otra, vi un comentario de un profesor que ojalá siga por aquí, pero si no, creo que es importante para todos los demás, que claro que es importante, bueno, decía que en serio Wikipedia, o sea, como ¿por qué Wikipedia, no? Que no es tan confiable. Y creo que como docentes y como personas en esta nueva era de la información, lo que menos debemos tener miedo es de la información. Es decir, cuando todos estábamos más jóvenes, porque a todos nos tocó, pues íbamos a las bibliotecas y teníamos que encontrar el libro pertinente para cada una de nuestras investigaciones. Ahora ese no es el problema de los alumnos. Los alumnos
y que quien esté libre del pecado, incluso nosotros como adultos, que tire la primera piedra, que cuando tenemos una duda, lo primero que buscamos es Wikipedia. Es decir, la información ya no es un problema. Lo importante es saber discriminar la información, comparar la información. No tiene nada de malo tomar la primera referencia como base para profundizar en nuestra investigación. Porque si nosotros empezamos a discriminar, a hacer de un lado toda la información que estamos teniendo y que nos sale inmediatamente, entonces nos vamos a perder de muchas cosas o muchas ideas que a lo mejor si nos vamos solamente a las especializadas donde únicamente tienen información muy puntual sobre algún tema, pues nos vamos a perder de otras maneras, como ahora lo estamos diciendo y como veo en el chat, pues es abrirnos las puertas, abrirnos los ojos a otro tipo de información y claro, corroborarla, discriminarla, tener esta capacidad de comparar una cosa con otra para entonces sí llegar a la conclusión de cuál es la información más pertinente para los alumnos. Gracias, Jesús. Voy a dar la palabra a la maestra María del Carmen. Ya tiene abierto su micrófono para hacernos alguna pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya recibí ahorita el enlace que me compartieron, muchas gracias. Lo mío es la danza. Yo en realidad acabo de entrar al colegio donde estoy trabajando. Desgraciadamente el profesor falleció y bueno, esta contingencia estuve trabajando con ellos por medio de Zoom desde preescolar, primaria y secundaria. Se les dio técnicas de danza, baile de Nuevo León. Y bueno, mi pregunta era si había alguna página, que ya me dieron la respuesta, cómo trabajar a distancia con ellos. Todo estuvo bien. La situación en esto es que ya vi las reglas, se presentan sin uniforme, se presentan en short, no entregan videos. No sé si hay alguna otra información que me pueda ayudar para mejorar esta situación a distancia. Maestra, tanto para educación física, danza, todas las que tienen que ver con arte, las reglas son indispensables. Es bien importante que no pierdas de vista tus parámetros de evaluación, que se los hagas de conocimiento a los padres y que estos no cambian aunque estés a distancia, para que le des continuidad y ellos vayan teniendo formalidad en esto. Entonces, sí, elabórense sus reglamentos, háganlos de conocimiento del padre, háganlos de conocimiento del alumno. Si necesitas que tengan los zapatos de danza, la falda de danza, lo que necesites que tengan mientras ven su clase, pon el reglamento bien claro y pues no dobles el brazo a la hora de la evaluación, mantente en estos parámetros de evaluación. Sí, gracias. Ya recibí. No deben de cambiar. Muchas gracias. Recibí ya la información. Voy a investigar. Muy amable y muy interesante. Gracias. Gracias, maestra María del Carmen. Voy a dar la palabra a la maestra Elia Alejandra. Ya tiene el micrófono abierto. Sí, buena tarde. ¿Me escuchan? La escuchamos. Sí, bueno, es respecto a este nuevo regreso a clases ante la nueva normalidad. Bueno, yo tengo una inquietud, no sé, para que nosotros podamos acceder en cuanto a la parte que ustedes mencionaban del encuentro de conciliación socioemocional. Les hago esta pregunta en esta parte. Yo soy directivo de un nivel preescolar. Entonces, los pequeños, yo precisamente a las maestras les planteaba esta parte, ¿no? Si no regresamos, es necesario que nosotros implementemos estrategias de aprendizaje pues a distancia más allá. ¿Qué quiere decir esto? Que pues sí, finalmente nosotros pensemos en, por ejemplo, a los pequeñitos de 3, 4 años, implementar material didáctico o libros como serían edutecas para que de cierta forma los pequeños puedan acceder y para que nosotros podamos evaluar esta parte, pues necesitamos diseñar herramientas de evaluación, ¿no? De comprensión lectora. Pero en este caso me llamaba la atención la información que ustedes mostraban en cuanto a la eduteca de Beón. Yo alguna vez me inscribí, pero no sé si nosotros como colegio podamos acceder a su eduteca, si tiene algún costo.
y para que de cierta forma nosotros podamos también acceder a esas herramientas de evaluación de comprensión lectora, por esta parte socioemocional de los niños, que pues ellos necesitan expresar cómo se sienten y demás. Bueno. Sí, bueno, si no yo respondo. En principio dejamos abierto y lo que podemos hacer es que revise la biblioteca que tenemos hasta el principio digamos, del siguiente curso. Evidentemente, después ya tiene un costo esto, ¿no? Pero el costo que tiene es comprar algún material para que puedan utilizar todas las plataformas y todos los recursos. Sí tienen que saber que los recursos son a partir, como los tenemos ahora, es todo a primaria, como vieron el video de Cervantino Paz, el niño explorador de las letras, o de Maitemates, que es de matemáticas, que son las troncales, y a partir de quinto sí hay una biblioteca de recursos para que puedan armar sus propias secuencias de aprendizaje, pero es a partir de quinto, de primaria. Entonces, no hay tanto de preescolar. De hecho, es lo que comentaba, ¿no? Que dar clases a preescolar es complicado porque pues precisamente los niños necesitan no tanto trabajar con tecnología, sino trabajar con las manos para desarrollar psicomotricidad fina. Entonces, lo que podemos hacer es crearle, si nos escribe en el chat, lo leeremos y le daremos un acceso para que pueda ver todos los recursos que tenemos. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, maestra Elia. Tenemos a la maestra Judith Castañeda. Ya tiene el micrófono abierto. Sí, gracias. Buenas tardes. Soy la maestra Judith Castañeda Muñoz, del Jardín de Niños 18 de noviembre del estado de Puebla. Pues solamente para felicitar a los panelistas que con gran facilidad nos comparten estas 8 puertas para preparar el curso remedial, permitiéndonos desarrollar creatividad, pensamiento crítico, trabajo colaborativo y la comunicación para generar nuevas estrategias didácticas e innovar con nuestros alumnos. Muchas gracias y felicidades. Gracias a usted. Este comentario nos anima a seguir haciendo estas actividades y estos materiales. Gracias. Perdón que interrumpa, pero en relación con esto nos han estado preguntando si vamos a tener algún otro webinar posteriormente. Pues sí lo vamos a tener, es lo que estábamos hablando, y yo creo que tenemos que empezar a abrir algunos temas que directamente nos están pidiendo. Yo, por ejemplo, creo que tenemos que ahondar en lo que es mentalidad de crecimiento y lo que es el grit, que, como les decíamos, no es solamente un aprendizaje que sirve para la escuela. La escuela puede ser el pretexto y el momento ideal para desarrollar estas habilidades no cognitivas, pero si lo consiguen los niños, esto es lo que cuando sean adultos les va a dar la capacidad de tener éxito, porque te vuelve resistente ante la adversidad y porque sabes que tienes que seguir aunque las cosas se pongan difíciles y que si te equivocas, no es que seas tonto, sino que estás en el proceso de aprendizaje. Y esto tiene que aprenderlo la gente, ¿no? Los niños, sobre todo, y nosotros recordarlo. Pero también hicimos otro webinar, el pasado, este es el segundo, que hablábamos de los pilares que tenemos que desarrollar como liderazgo docente para esta nueva realidad, y creo que también lo vamos a hacer. Lo que no sé es en cuánto tiempo, porque lo hacemos con muchas ganas, pero además pues tenemos que trabajar y tenemos que espaciarlo. Pero sí vamos a seguir haciendo, y todos los comentarios que nos dan pues nos llenan de alegría y de ánimos para seguir compartiendo lo que vamos descubriendo en el camino también. Piensen que esta información nos la dicen directamente la comunidad educativa. Nosotros investigamos, tenemos este equipo con Claudia, Socorro, Elvia, toda la gente, ¿no? Pero básicamente es a partir de la información real que obtenemos del campo y de nuestras investigaciones. Sí, seguiremos. Gracias, Daniel. Voy a dar la palabra a la maestra Karina González, que ya tiene su micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Cari y doy clases en primaria. No sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Ok. Bueno, antes que nada, yo creo que a mí también me gustaría felicitarlos. Me gustó muchísimo este taller que están dando,
por la parte de la atención afectiva, la atención emocional primero que se le tiene que dar al niño en relación a lo que se está viviendo. Y creo que eso es lo primero para que uno como docente obviamente pueda incursionar en la atención del alumno, y también me gustó cómo podemos tener este contacto y guía para con los padres. Creo que es importante que como docentes podamos realmente tomar este reto, como lo dijo al principio el director, ¿no? O sea, estamos en momentos de reto en donde nos sacaron nuestro sistema de confort, y los primeros que tenemos que tener esta mente abierta y dispuesta a trabajarlo, pues somos nosotros. Entonces, agradecerles me gustó mucho realmente, estoy satisfecha con ello. Nosotros como colegio, somos Colegio Forger, apenas desafortunadamente por otras cuestiones, yo no pude llevar el libro digital como tal. Apenas en esos últimos meses, a partir del confinamiento, es cuando ya le pedía yo a Sandra Mejía que me hiciera favor de apoyar, y lo hizo de una manera muy oportuna hasta la fecha. Entonces, en la medida que uno se va involucrando, ¿no?, para crear sus propias lecciones en relación a las necesidades del grupo, creo que esto es lo básico y lo importante que permite dar esta plataforma, porque es el toque que cada maestro le coloca a las necesidades del alumno. No todas las lecciones pueden desarrollarse en 2 semanas, ¿no? O en 1 semana y media, como a veces viene manejada la secuencia didáctica. Y es ahí donde entra la habilidad del docente y la disposición del docente para poder nutrirla y hacérselo digerible al alumno. Entonces yo les agradezco esta parte, y pues que sigan emprendiendo este tipo de conocimientos y destrezas para los docentes, que somos representantes básicamente de lo que vamos a hacer dentro del aula. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por su comentario pues, tan bueno y tan alentador. Gracias de verdad. Que esto, lo que ustedes nos dicen, nos nutren en el corazón de verdad. Gracias, maestra Karina. Por favor, con la maestra Adalilia, y voy a dar una participación más para dar por terminada esta webinar. Ok, buenas tardes a todos. Efectivamente, mi nombre es Adalilia Ortega, estoy en Centro Cultural Juventud Poblana. Principalmente y antes que nada, felicidades por el curso remedial que nos están proporcionando ustedes por esta vía. Y el preocuparse no nada más por llegar a los alumnos, ¿no? Lo hacen realmente por medio de nosotros, pero también nos sacan de una rutina, de un confort, de un momento en que también todos estamos pues preocupados con lo que está sucediendo del COVID. Pero aquí me gustó mucho lo que dieron. Nada más mi pregunta es, ¿tendrán algún material que se adapte a secundaria? Me gustó mucho lo del video, me gustó mucho lo que dieron de la lectura, hace reflexionar, y evidentemente no nada más es para la edad de los chicos de 5º año de primaria, pero sí un poquito me gustaría saber si tienen material como para mis chicos de secundaria. Pues en estos momentos no tenemos, y de hecho lo que estamos haciendo ahora es la investigación para poder crear un material que sea realmente funcional en el aula, pero no, en estos momentos, quitando un proyecto de inglés que hicimos para la escuela pública, no tenemos, pero estamos digamos, en el proceso. Lo que haremos Daniel, es... Sí. Perdón, me gustaría interrumpir. Bueno, en específico en secundaria tenemos literatura, y como parte de nuestro fondo lector ya está esta propuesta. Obviamente ahora les compartimos primero de primaria, pero sí tenemos ya la propuesta del remedial de socioemocional, ya la tenemos incluso terminada para secundaria. Con esta situación. Yo creo que si nos deja sus datos, podemos contactarnos con usted y pasarle, bueno, y que la gente del área comercial pueda ofrecerle la mejor solución para esto. Sí, pero ya está para secundaria en literatura. Okay. Ya les dejé mis datos. Sí, en algún momento dado, hace un año, si no mal recuerdo, la chica que va de parte de la editorial de ustedes nos llevó lectoescritura.
a mí se me hace, o se me hizo un material muy importante, muy, muy bonito y sobre todo muy legible o muy, sí, muy, muy suave como para mis alumnos, o sea, no pesado, no aburrido, a eso me refiero con suave. Pero sí, ya les dejé mis datos. Si en caso tienen el material que usted me acaba de nombrar, pues me gustaría que me lo hiciera llegar y pues bueno, también estoy a sus órdenes, les dejé todos los datos por cualquier otra cosa. Muy amables, gracias. Gracias. Gracias, maestra Darilia. Estaremos en contacto a la brevedad con usted. Quisiera compartir una pregunta que nos llega al chat acerca de las plataformas que ustedes manejan. ¿Se encontrarán aliadas también con Microsoft? Con Microsoft. Sí, de hecho creo que también se puede. La que directamente puedo decir que sí, porque hay una manera de combinarse ahora manual, pero a partir del próximo ciclo será automática, es con Google Classroom. Con las plataformas, como les decía, nuestra filosofía para crear los materiales y los objetos digitales y las plataformas es que sean abiertas. Entonces, en principio, tendrían que funcionar en cualquier sistema de enseñanza, un LMS, ¿no? O en EVA en español, un entorno virtual de aprendizaje. Sí. Gracias, Daniel. Voy a dar la última palabra a la maestra Adriana Isabel para dar por concluido este webinar. ¿Tiene el micrófono abierto, maestra? Creo que no. Pues si gustas, Daniel, damos por terminada la sesión. Antes de que cerremos la sesión, por favor. Hola, hola, estoy aquí. Ok, adelante, Miss, y luego Perdón, terminamos. Gracias. Voy a ser breve. Les quiero comentar, soy la maestra Adriana Isabel Toledo. Estoy aquí en Guanajuato. Estamos en un colegio particular trabajando. Los quiero felicitar. El colegio lleva varios años trabajando con los libros de lectura que nos pueden encantar. Están súper interactivos, nos gustan mucho. Trabajamos mucho con esos libros sobre proyectos. Hemos trabajado Talentía y hemos trabajado Ingenium. Ahorita pues nos invitó nuestra directora, estamos varias maestras del colegio, escuchando su interesante taller. A mí lo que me gustaría saber es que si haya material sobre esta propuesta que están haciendo, para nosotros hacerlo llegar a nuestra directora, comentarle y saber costos. Y otras preguntas que tenemos, no sé si fuera posible que ya platicáramos de manera particular. Tenemos dudas sobre el libro de Ingenium de EDB y Talentía, porque pues tenemos ya que preparar el próximo ciclo. Claro que sí, maestra, si nos deja, por favor, ¿nos repite qué colegio es? Ese está en Irapuato, es el Colegio Centro Escolar Moderno Irapuato. Perfecto. Entonces, para mañana mismo ponernos en contacto con usted a través de nuestro ejecutivo de venta y resolver todas las dudas que puedan tener respecto al uso de los recursos. Sí, porque está muy interesante lo que presentaron, muy interactivo. De hecho, nosotras trabajamos así mucho con videos, preparar al alumno. Y bueno, muy interesante todo este tipo de aprendizajes que nos están mostrando para los alumnos, ¿verdad? Finalmente, el alumno es quien se debe quedar con ese aprendizaje permanente y qué mejor de manera interactiva. Y sí, también lo que hemos hecho, y esto lo puede explicar mejor Jesús, es, pues explícalo mejor Jesús, lo que estamos preparando. Bueno, en el caso del curso remedial, tenemos, como se los mostramos, tenemos la propuesta específicamente de socioemocional de primero de primaria a tercero de secundaria. Y tiene que ver con nuestros libros de literatura y
como algunas maestras ya conocen nuestros libros, pues estamos siempre muy enfocados en valores. Una de las características de la selección que tenemos de todos nuestros planes lectores tiene que ver con este trabajo en valores. Entonces no son temas forzados, no estamos buscando la literatura como un pretexto para venderles, es decir, son temas que ya trabajamos al día de hoy con las estrategias, con diferentes elementos dentro de nuestros proyectos. Y la parte de primaria en específico, estamos haciendo el curso remedial con base en el último trimestre de contenidos específicamente de la Secretaría de Educación Pública a partir del libro de texto gratuito. Es muy importante, como se los decía en la parte de la presentación, que tomemos estos contenidos como la base de este remedial. ¿Por qué? Porque es lo mínimo indispensable que se espera de los alumnos que salgan conociendo del ciclo escolar en curso. Entonces, estamos proponiéndoles videos, muchos son de la editorial, la gran mayoría, muchos otros son de plataformas como YouTube, pero como yo lo platicaba cuando hablaba de lo de Wikipedia, pues sumamente cuidando que sean pertinentes para el momento en clase. Posteriormente ofrecemos las preguntas de comprensión, que son las que ustedes vieron, sobre los temas específicos de los contenidos que vieron en el video, y vamos a dar ejercitación relacionada con los videos y el contenido que trabajaron durante este curso remedial. Entonces, esa es la propuesta que estamos haciendo para nuestros usuarios. Lo que ahora les enseñamos fueron, digamos que el esqueleto, son los 6 momentos en los que vamos a basar nuestro remedial, pero nosotros con nuestros materiales estaremos ofreciendo pues, ya la solución pertinente y específica para cada uno de los contenidos. Muchas gracias, licenciados. Si nos pudieran hacer llegar un poquito más de información, estamos en espera. Y claro. por lo que respecta a nosotras, pues sí, las maestras que estamos ahorita presentes en este taller lo vamos a comentar con nuestra directora, porque, bueno, ya conocemos la editorial. Ya hemos trabajado durante varios años EDB, le repito, libros de lectura y matemáticas. Pues muchas gracias por la confianza y esperamos seguirle apoyando. Muchas gracias. Gracias. Por aquí nos preguntan algunos de nuestros usuarios que este curso remedial que estamos preparando si va a estar apegado a los contenidos de la SEP. Sí. Efectivamente, justo como lo platiqué al inicio de mi presentación, sabemos que ustedes como instituciones, muchas privadas, pues lo que tratan es dar más contenido, y también las editoriales buscamos dar más contenido sobre los temas que ofrece la SEP, pero la realidad es que el curso remedial tendrá demasiada importancia, está demasiado apegado a los contenidos que está pidiendo la misma Secretaría. Es decir, estamos basados en el libro de texto gratuito para proponer los contenidos del remedial. Entonces, totalmente apegados. Gracias, Jesús. Y por aquí algunos maestros nos comentan si les podemos decir dónde está grabado nuestro webinar anterior, porque no tuvieron oportunidad de entrar. Por favor, para terminar. Directamente lo subimos a nuestro canal de YouTube. Si buscan EDB México, allí podrán ver el webinar de los 4 pilares del liderazgo docente. Está colgado. De hecho, fue un webinar que hicimos con la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, así que verán el logotipo de la Confederación y allí lo pueden ver. Y bueno, un poco como comercial, en nuestra página de YouTube también están estos videos, por ejemplo, como los que les enseñamos de Cervantino y Maite, es decir, ahora sí, como siempre, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, que hemos ido subiendo contenidos para este curso remedial, pero para otras cosas también. Entonces, ahí podrán, si se suscriben y activan la campanita y las notificaciones, pues tendrán, cada vez que subamos, por ejemplo, este curso o cualquier otra, pues la información de primera mano e inmediata de lo que estamos proponiendo como editorial.
Listo, pues adelante, Daniel, para dar conclusión a este webinar. Pues ya se acabó y otra vez nada más agradecerle a toda la gente que participó, a la gente que nos escuchó en el canal de Facebook que tenemos en nuestra página. Y pues eso, seguramente en breve nos van a volver a oír, les vamos a volver a enviar algún mensaje cuando tengamos listo el siguiente webinar. Y nada, pues mil gracias de verdad, porque esta respuesta es lo que nos anima a seguir. Más en estos tiempos tan difíciles. Así que yo creo que no queda nada más que agradecerles. Les enviaremos, o si han visto posteado por allí, esta encuesta de salida. Y gracias. Y hasta pronto.